Sí. Muy bien. Ahora sí, vamos a trabajar estadística descriptiva para datos agrupados. Es decir, cuando tengamos más de 30 datos. Entonces, cuando tengamos más de 30 datos, tenemos 15 pasos, que vamos a realizar y aquí se los tengo yo indicados. El paso número 1. Siempre que tengan una serie de datos, cuenten cuántos datos tienen al inicio. Por ejemplo, en el ejercicio que les tengo hoy, son 40 datos. Entonces escriben n minúscula igual a 40. En el paso número 2, vamos a hacer un ordenamiento preliminar que ya lo habíamos hecho al inicio del semestre, pero hoy lo vamos a repetir nuevamente, pero en Excel. Luego el paso 3, volvemos a contar nuestros datos. ¿Por qué? Porque en el ordenamiento a veces se nos pierde algún dato o colocamos un dato 2 veces. Entonces, si tenemos los mismos 40 datos, probablemente estemos en lo correcto. El paso número 4 es un ordenamiento final que consiste en que vamos a colocar los números de menor a mayor de principio a fin. El paso número 5, volvemos a contar nuevamente los datos. Si en el ejemplo que les traigo hoy, empezamos con 40, seguimos con 40 y aquí tenemos 40, lo más seguro es que todo esté bien. Paso número 6, determinar el rango. ¿Cómo determinamos el rango? Dato mayor menos dato menor más 1. Luego determinamos el número de clases. Cuando tenemos más de 30 datos, manejar 30, 40, 50, 200 datos es muy difícil. Entonces los agrupamos y a cada grupo le llamamos clase. Entonces, en el paso 7 determinamos cuántas clases vamos a tener. En el paso número 8, vamos a determinar la amplitud de cada clase. ¿De acuerdo? Vamos a encontrar un número que la vamos a identificar con la letra C. Luego, vemos si cumple las reglas para la distribución de frecuencias. Elaboramos la tabla y vemos si las reglas se cumplen. Si estas 4 reglas se cumplen, entonces ya hicimos nuestra tabla de distribución de frecuencias y nos corresponde empezar a llenar esa tablita. Empezaremos con la frecuencia acumulada. Luego encontramos la marca de clase, o sea, el punto medio dentro de cada intervalo o clase, ¿verdad? Dentro de cada clase sumamos el límite inferior más el límite superior y lo dividimos dentro de 2. O dicho en otras palabras, va a ser la semisuma de los límites de cada clase. Luego vamos a encontrar la frecuencia absoluta, ¿sí? La frecuencia acumulada, solo para que recuerden, la reconocemos porque es F mayúscula. Y la tabla de distribución de frecuencias, estamos hablando nosotros de la frecuencia absoluta, ¿de acuerdo? Entonces, en el paso número 13, vamos a multiplicar la frecuencia absoluta, la multiplicamos por la marca de clase. Después encontramos las medidas de tendencia central y de último las medidas de dispersión. Veamos cómo funciona todo esto. Empecemos desde el principio. Nos dan una serie de datos. Muy bien, yo voy a pedirles a ustedes en este momento, si son tan amables, que tomen una captura de pantalla, por favor, a esta serie de datos. ¿Ya? Ya. Muy bien. Voy a pedirles que tomen una captura de pantalla y que en este momento todos se coloquen a trabajar en Excel porque vamos a realizar el ejercicio simultáneamente. Muy bien. Entonces, el paso 1 era contar los datos.
El paso número 2 es un ordenamiento preliminar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya ustedes identificaron que el dato más pequeño es 0 y el dato más grande es 25. Entonces podemos ir ordenándolos de 5 en 5, ¿verdad? Entonces, muy bien, tomo mi primer número, en este caso es 5, y lo voy a colocar del 0 al 5. De ahí, del 6 al 10, entonces aquí tengo 6, 7, 8, 9, ¿sí? Ahora Pero tengo... si van a ser de 5, pregunta. no sería al 4, del 0 al 4. 0, Bueno, 1, 2, 3, 4. Pues yo decía del 0 al 5, del 6 al 10, del 11 al 15, del 16 al 20, así, a un aleatorio. La cosa es que ustedes lo lleven ordenado. ¿Sí? Está bien. Ok, entonces, 13. Acá en este paso, si el número se repite, ¿lo ponemos 2 veces o solo una Todas vez? las veces, sí, todas las veces. Sí, Por porque eso aquí tengo 14, 14. ¿Perdón? Pero 5 también tenemos varios. No. Pero es que acuérdese que vamos a ir tomando en orden. Por eso los estoy marcando. Ahorita voy aquí. Entonces, ahora voy por el 19. Marco el 19 y lo escribo acá. Ahora encuentro un 5, lo marco para no equivocarme. Y ahora lo marco aquí. ¿Sí? 16, 17, 18. 16, 17, 18, esos van aquí. 16, 17, 18 van aquí. Aquí hay un 15. Lo marco, ese lo puedo colocar acá. Y aquí hay 16, 17 y 18. Los voy a jalar. ¿Sí? ¿Será que ya vieron de qué se trata? ¿Sí? Bueno, terminen de ordenarlos de esa manera, por favor. Después de darme cuenta que ninguno de los presentes sigue las instrucciones que estoy dando, entonces mejor voy a decirles cómo se hace para que ustedes sigan la forma en que yo lo estoy. ¿De acuerdo? Tenemos la serie de datos acá. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Gracias. Conteo de datos, luego un ordenamiento preliminar, los vamos marcando. Luego contamos nuevamente los datos. Luego tenemos un ordenamiento final. Esto es para enseñarles a ustedes cuando lo tengan que hacer sin el apoyo de la calculadora ni de la computadora. Claro, si tenemos una máquina que nos lo ordena de menor a mayor, ¿por qué lo voy a hacer a mano? Muy bien, ¿y si no hay luz? Y si hay algo o tienen que hacerlo inmediatamente, es para que sepan el procedimiento. Luego vuelven a contar los datos en el paso 5. El paso 6 nos dice que tenemos que determinar el rango. ¿Y el rango? ¿Qué consiste el rango? Voy a identificar el dato mayor, identifico el dato menor, que es 25, el dato más grande, 0, el dato más pequeño, y el rango, que lo identificamos con una letra R mayúscula. El rango nosotros lo vamos a sumar siempre una constante. Este 1 se lo vamos a sumar siempre al rango, por favor. Entonces va a ser dato mayor menos dato menor más 1. Luego determinamos el número de clases, que es 1 más 3.322 por logaritmo de n, en donde n es el número de datos. Luego vamos a encontrar la amplitud de cada clase. ¿Cómo encontramos la amplitud de cada clase? Pues haciendo el rango dividido cantidad de número de clases. Y eso me da un valor de 3.95, que al aproximarlo es 4. En el paso 9 vamos a elaborar la tabla de distribución de frecuencias. Y como ya sabemos que aplicamos la regla de la manita, que se los enseñé la vez pasada, entonces establezco mis clases y me voy a mi serie de datos ordenado, o sea, me voy a esta tabla y aquí es donde yo voy a ver, porque este es el ordenamiento final, en esta tabla yo me voy y me empiezo a contar cuántos datos tengo
dentro de las clases establecidas, aplicando la regla de la manita, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, llego a contar que de 0 a 3 solo hay un dato, de 4 a 7 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos y etcétera. Completo mi tabla y veo si cumple con las 4 reglas. Estas 4 reglas son aplicables a todas las tablas de distribución de frecuencias. En Internet, ustedes van a encontrar muchas tablas con estas características y así siguen trabajando, pero esta no es la tabla correcta, ¿de acuerdo? Hay miles de ejercicios en Internet que están equivocados y por eso es que yo insisto en darles estas reglas. Como no cumple la regla 3, porque aquí tenemos 2 frecuencias subsiguientes, entonces volvemos otra vez y calculamos, ahora nuevamente, nos vamos con una nueva amplitud de clase, ¿de acuerdo? Y esta nueva amplitud de clase ahora es C igual a 5. Me voy a la serie de datos, de 0 a 4 tengo 2, de 5 a 9 tengo 10, de 10 a 14 tengo 9 y de 15 a 19 tengo 14. Que tampoco cumple la regla, es evidente que no la cumple, ¿verdad? Sabemos que debe subir, descender y volver a subir, está incumpliendo con la regla. De manera que entonces vamos a probar, aquí teníamos amplitud de clase igual a 5, ahora vamos a probar con amplitud de clase igual a 6. Y nuevamente nos vamos a nuestro ordenamiento final y vemos cuántas veces hay, cuántos números hay en cada uno de estos rangos, de estas clases, y encontramos que finalmente sí se cumplen las 4 reglas. ¿Cuáles son esas 4 reglas? Que ninguna frecuencia absoluta es 0, que las frecuencias ascienden y descienden una sola vez, que las frecuencias no son idénticas y son subsiguientes, y que se tiene de 5 a 20 clases. 1, 2, 3, 4, 5 clases. En esta hemos cumplido con las 4 reglas, así que ya tenemos nuestra frecuencia absoluta aprobada. Y el siguiente paso, el paso 11, es determinar la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada en la primera celda es idéntica a la frecuencia absoluta. Entonces, la siguiente vamos a ir sumando, valga la redundancia, frecuencia acumulada, es porque va a ir acumulando las frecuencias absolutas. 6 más 9, 15, más 13, 28, más 10, 38, más 2, 40. Y finalmente determinamos la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Pues es un puntito que está en medio de cada clase. ¿Y cómo lo encuentro? Pues sumo el límite inferior y el límite superior de cada clase y lo divido dentro de 2. En la primera marca de clase, 0 más 5 dividido 2 me da 2.5. Y aquí tenemos entonces la marca de clase. La otra es 6 más 11 me da 17 dividido 2 es 8.5 y etcétera, etcétera. Así que jóvenes, esta es la clase de hoy y mañana vamos a encontrar las medidas de tendencia central y medidas de dispersión a esta serie de datos agrupados. Yo quedo a la orden por si tienen preguntas.